más emblemática del repertorio mexicano, que es el Huapango de Moncayo, que dedicamos a cada uno de ustedes. Tercera revisión. Recordemos que estamos hablando de situaciones que ameritan una intervención de especialistas, quienes, por cierto, andamos muy ocupados en los casos graves. Ustedes decidan, después de escuchar con atención los boletines, ustedes decidan si nos llaman, ustedes decidan si están ciertos en no poder con el paquete. ¡Ánimo! Sí que podemos. Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cuáles fallas tienen reparación y no representan peligro alguno? ¿Por qué? ¿Cuáles fallas o daños no nos garantizan seguridad y por qué? El riesgo mayor lo representan los apoyos sobre los que se sustentan las losas, las cubiertas, los techumbres, y es en esos apoyos donde pondremos la mayor atención. En una vivienda o construcción de poca altura, lo usual es tener muros que carguen el peso de las losas de entrepiso, también llamadas losas intermedias, porque se habitan arriba, es el piso, y se habitan por debajo, que es el techo. Quedamos entonces que lo principal es que los muros no pierdan su posición, que no se inclinen ni salgan del lugar. Veamos ahora si están dañados. Retiremos el recubrimiento ahí donde veamos una fisura, grieta o cuarteadura de cualquier tamaño e inclinación. Fisura es apenas una raya. Grieta es cuando rebasa el medio centímetro y cuarteadura significa que vemos de lado a lado del muro. No nos alarmemos y busquemos una explicación. Todo se mueve en un sismo. Aquello que se ve tan macizo y que lo vemos tan rígido, tiene una deformación al ser empujado, como cuando el viento hace inclinar a los árboles. Un charro mexicano se ufana al decir, me quebro pero no me doblo. Y justamente se trata de procurar lo inverso para las edificaciones, que se doblen pero sin quebrarse. Así lo explica Pepe Ávila, nuestro amigo. Las construcciones de cualquier tipo y tamaño, al deformarse, suelen sufrir daños cuando se exceden las cargas extras en un sismo. Generalmente son afectados los elementos menos resistentes, que son los muros. Y las roturas delgadas o gruesas aparecen inclinadas en la mayoría de casos. Si la rotura en un muro es solo del recubrimiento, enjarre o aplanado, solo hay que resanar y despreocuparse. Si la rotura es de lado a lado, hay que reparar y también despreocuparse. Si la rotura es de lado a lado, hay que reparar y también despreocuparse. Luego veremos cómo reparar. Por ahora pasemos a los elementos de concreto, los cuales son muy importantes y tienen mucha relación con los muros. Para una seguridad plena, ningún elemento de concreto debe estar dañado, aunque hay daños aceptables que veremos enseguida. Columnas. Las columnas trabajan solas por más que tengan contacto con otros elementos. Su función es transmitir al terreno las cargas que reciben. Un daño aceptable sería una fisura a lo largo de una columna, que indicaría pues que el recubrimiento de las varillas se desprendió, pero que sigue trabajando. Una columna estalla cuando tiene que cargar más de la cuenta. Una columna se quiebra cuando se dobló de más. En ningún caso debemos confiar en una columna estallada o quebrada. Una columna en esas condiciones necesita de inmediato ser reforzada, ser sustituida por polines que reciban el peso que ya no podrá soportar.
Quedará un poco reducida la seguridad total en caso de ser la única pieza dañada. Un poco reducida solamente porque en todos los casos, cuando una columna falla, otros elementos constructivos entran al quite. En caso de dudas concretas y específicas, pueden llamar para consultar. Con gusto daremos alguna orientación. Vigas y traves. Son los elementos constructivos que se unen a las columnas para constituir marcos o constituir ménsulas. Ningún elemento de concreto aceptaremos que tenga roturas, especialmente hablando de las uniones entre elementos horizontales, como las vigas, las armaduras, las traves, las ménsulas, y los elementos verticales, columnas y muros. Cualquier falla en uniones, o también llamados empotres, no es confiable, en cuyo caso debe recurrirse a personal más especializado. La razón por la cual son de cuidado las fallas en todo lo que sea un apoyo vertical, como muros y columnas, es porque son los elementos que transmiten al terreno toda la carga, todo el peso de una edificación. Carga que no sea conducida adecuadamente al terreno es carga que buscará disiparse provocando daños severos a la edificación. De ahí se desprende que las edificaciones no deben ser sobrecargadas ni deben concentrar pesos de manera no uniforme. Una solución en caso de daño estructural debe contemplar la redistribución o el alivio, la eliminación de los pesos y cargas. En caso de fisuras en traves o columnas, estas pueden repararse inyectando resina epóxica a presión, de manera que penetre en toda la parte o zona afectada. Las losas no suelen caerse. Las losas pueden colgarse por exceso de peso o por mala calidad de construcción, pero no se caen. Lo que se puede venir abajo es todo lo que tienen agregado: un plafón de yeso o cemento, una malla de metal desplegado o un falso plafón colgante. En caso de dichas fallas, la seguridad estriba en retirar dichos añadidos. En el peor de los casos, conviene solo colocar puntales provisionales de madera o metálicos, o colocar una viga de lado a lado de la habitación que soporte la losa en su parte central. Todo tiene reparación una vez que hemos entendido cómo actúan las fuerzas sobre una construcción, las fuerzas permanentes y las fuerzas eventuales o accidentales como las de un sismo. Por último, la cimentación. Un hundimiento parejo o un hundimiento disparejo de una construcción, además de significar un riesgo mayor por posible colapso, provoca roturas en las tuberías de agua y de drenaje que harán reblandecer al subsuelo, haciendo que el terreno pierda resistencia. Si ese es el caso, veremos rotura de pavimento en banqueta o plaza y detectaremos encharcamientos inusuales. Puede ser que no haya riesgo al ocupar una construcción hundida, pero eso solo lo puede decir un especialista en mecánica de suelos en acuerdo con un estructurista. Lo procedente es consultarles.